José María Oquén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un auténtico lujo en estos momentos tan convulsos poder repasar la actualidad con tu compañía. Un placer estar aquí. José María, bueno, si te parece vamos a empezar poniendo los prismáticos hacia afuera. Qué situación de incertidumbre tan grande para la Unión Europea, también para Estados Unidos. Te hago una pregunta antes de intentar ver cuál es tu opinión de lo que va a ocurrir. ¿Está cambiando el orden mundial? ¿Ya ha cambiado? Y lo que esta guerra lo que está vaticinando es la recolocación de las piezas de otra manera. Seguramente sí, porque Estados Unidos con Trump dio un paso atrás. El American First hacía que para él los intereses de Estados Unidos fueran más importantes. El tema de la OTAN le dijo que ya teníamos que empezar los demás países a poner nuestro dinero y a financiar aquello y tal. Y entonces Estados Unidos se retiró y dejó un espacio abierto, ¿no? China ha ido sistemáticamente recolocándose, lo que pasa que más en el mar de China, en un escenario más próximo a África. Yo creo que el tema de Latinoamérica le interesaba más por las materias primas, pero no como una idea geoestratégica, ¿no? Pero desde luego sí África, ¿no? Y sí también las provincias del mar que las sigue desarrollando y los países que están en el mar de China. Y Rusia estaba jugando a buscar su posición. Entonces Rusia tiene dos factores, desde mi punto de vista, que son los claves, ¿no? Por un lado el gas, con el que prácticamente surte a Alemania, que es la principal potencia europea, y a otros muchos países, y los bots, los robots. Cómo ha ido entendiendo que la guerra cibernética era importante, ¿no? Cómo ha ido entendiendo que con la información se jugaba, cómo se podían alterar los procesos electorales en los últimos días. Todo esto es un poco a lo que jugó. Ese es su armamento, ¿no? Entonces ahora mismo se ha considerado fuerte y lo que ha planteado es que Ucrania y Bielorrusia es un poco su colchón frontera, ¿no? Y ahí la OTAN no va a entrar, ¿no? Y yo creo que el problema que vamos a tener es que mientras que la idea de Rusia, de Putin, él puede entender una guerra convencional, de decir, meter el ejército en Bielorrusia o en Ucrania, de una forma u otra, a lo mejor no con una invasión, sino reconociendo repúblicas, ayudando, situando determinados puntos, como puede tener Estados Unidos en la base militar de Rota o cosas por el estilo, ¿no? Pero en cambio el mundo occidental no le va a responder igual, le va a responder con sanciones económicas. Y el mundo de las sanciones económicas afecta a empresas, afecta a países, a gente que exporta, a empleos. Entonces aquí es donde está un poco la simetría de la relación, ¿no? Yo creo que el mundo occidental piensa que con las sanciones económicas le va a hacer mucho daño a Rusia y yo creo que nos vamos a hacer más daño a nosotros mismos. Hay algunos de los ahorradores que siguen método free que cuando se produjo la crisis económica también, provocada por la crisis sanitaria de la pandemia, muchos decidieron entrar en bolsa un poquito más o un poquito menos. En bolsa, si vemos la gráfica del IBEX 35 en 2020, en aquel marzo famoso, cuando se desplomó cerca de un 30%, hubo algunos que encontraron un gran problema por la pérdida que tuvieron y otros encontraron una oportunidad. También hubo mucha gente que ganó dinero. ¿Podríamos ver una gráfica parecida en el IBEX 35 generalizadamente si la guerra va a mayores, mucho peor o mucho menor? ¿Está ya descontado? ¿Cuál es tu opinión? Hombre, yo no creo que el impacto de la pandemia y el de cerrar todas las economías y tal puede ser equivalente a este, porque yo no creo que vayamos a una guerra abierta convencional, sino va a ser una cosa limitada, pero por otra parte, las sanciones económicas del mundo occidental sí van a ser graves. Entonces ahí sí veo que va a haber mucha gente que diga, yo tengo mis ahorros puestos en la empresa tal le exportaba a Rusia y ahora no le van a dejar exportar, yo tengo que salir de ahí. Y quien dice una persona dice los grandes fondos de inversión, que son los primeros que van a tomar las decisiones. Con lo cual eso, en un mundo tan interconectado como estamos, se va a expandir. No va a ser una cuestión del IBEX 35, va a empezar seguramente en Wall Street y después sobre todo en el mundo europeo y el DAX, que también ha estado subiendo estos días, pero a lo mejor también se va a resentir y acto seguido nuestro propio entorno de la eurozona es la que lo va a sentir, porque es que son nuestros vecinos, los rusos, no los tenemos como vecinos, pero es que lo son. Y esto va a tener consecuencias. Frase yo que trabajo en temas de money, de ampliaciones de capital, con empresas y con inversores y demás, que se repite mucho, ¿no? Que dicen que hacer previsiones, lo bueno que tienes es que las puedes ir cambiando. Están para eso, pero hay que hacerlas. Entonces, pongo un poco el foco en las previsiones que podemos ir anticipando. Fíjate, hay dos principales bancos, que no voy a decir nombres, pero leí hace 2 o 3 años
cómo pronosticaban que durante más de 5 o 6 años los tipos de interés, el Euribor, iba a estar tremendamente bajo. Pero las cosas cambian y las circunstancias cambian. Y casualmente los dos autores de esos estudios han sido los dos primeros en empezar a retroceder con los tipos de interés a tipo fijo. ¿Puede cambiar esto o estamos en una situación todavía de recuperación que el Banco Central Europeo lo tiene imposible, está apretado por dos espadas y no tiene nada que hacer? Yo le hago muchas veces, cuando estoy así un poco de broma con mis alumnos, ¿no? Le hago siempre una pregunta, ¿no? Digo, ¿qué hizo Dios el séptimo día, ¿no? O sea, hizo las leyes económicas y estableció un escenario que se va a cumplir, donde las cosas son como si fuera el universo, o descansó, ¿no? Yo creo que descansó, ¿no? Entonces, el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que va cambiando, porque los agentes económicos cambian desde que antes nos gustaban unos productos y ahora nos gustan otros. Antes comprábamos en la tienda de la esquina y ahora compramos online. Todo eso tiene consecuencias, ¿no? Pero también en la forma de gestionar la economía hemos intentado que los ciclos no se cumplan. Es decir, no tener una economía de ciclos, de recesiones. Cuando los tenemos es porque se nos viene encima una que ya no tenemos manera de pararlo, pero mientras tanto lo hemos estado parando. Pensemos, por ejemplo, en la crisis de 2001 de las .com, ¿no? Pues ahí se hizo un ajuste que lo hizo Greenspan, que estaba entonces el presidente de la Reserva Federal, y apenas se notó, ¿eh? Incluso la crisis de 2009, ¿no? Una crisis de la que Estados Unidos sale en un año. Nosotros tardamos 10. Pero ellos salieron en un año, Alemania sale en un poco menos de 2 años. ¿Por qué? Porque hacemos políticas, sobre todo monetarias, que es con la que nos hemos acostumbrado a actuar, con la que controlamos bastante bien la economía. El problema está en que hemos creado tal cantidad de dinero que todo ese dinero ha ido a la vivienda y por eso la hizo explotar, ha ido a la bolsa y por eso la tuvo también muy alta, pero el dinero también va al bolsillo. Es decir, cuando la gente desconfía, ese dinero se lo guarda. Lo tiene en cuenta corriente, incluso lo tiene debajo, como se dice, debajo del colchón, porque lo saca, ¿no? Entonces ese dinero ha ido subiendo el precio de activos y bajando los tipos de interés, hasta que los tipos de interés se han quedado a cero. Pero se han quedado a cero el Banco Central, cuando el Banco Central fabrica dinero por el pasivo, ¿no? O sea, coge dinero, lo fabrica, puede fabricar la cantidad que le dé la gana, ¿no? Entonces fabrica dinero por aquí y compra activos. Entonces se ha puesto a comprar activos, primero los compraba a 6 meses y los puso a cero, después a 1 año, después a 2 años, después el bono a 10 años, ya está el alemán y ha seguido comprando activos para fabricar dinero, para generar la liquidez necesaria para que la gente no se ponga nerviosa, para que la gente pueda, si tiene que refinanciarse un préstamo, que lo pueda hacer, que pueda seguir pensando en comprarse la casa o el coche. Claro, esto de pronto, cuando la inflación se te va arriba, dice, bueno, yo tengo una inflación muy fuerte y esto lo tengo que parar de alguna manera. Y la inflación, en cierta medida, es que tengo liquidez suficiente para pagar más por las cosas. La tengo que quitar. Cuando tengo que quitar, tengo que hacer lo contrario. Tengo que coger los activos y venderlos, y tengo que coger el dinero y retirarlo. Entonces, al vender los activos, cae el precio de los bonos, de las acciones, de todos los activos financieros, de las casas, y empiezan a subir los tipos de interés. Este es el entorno, claro. Hace 5 años todos decíamos, ¿por qué no vamos a seguir así? Porque pensábamos que la inflación no iba a resurgir como lo ha hecho. Pero ahora no, ahora el escenario ha cambiado. Se han resistido, han dicho, creo que es coyuntural, vamos a guardar un poco antes de empezar con subidas fuertes. Pero ya las subidas que eran simplemente de electricidad y de suministros de materias primas se están colando en la inflación subyacente, es decir, en los demás bienes. Y entonces tienes que frenar esto de alguna forma. Si la política fiscal sigue siendo expansiva, porque con el tema de la pandemia tenemos los fondos Next Generation, se está aceptando que los países tengan deudas altas, pues entonces tienen a las dos políticas tirando de la economía. Y eso es lo que hace, la economía sigue creciendo, pero los precios se van arriba. Entonces, ¿en qué momento tú dices, ha llegado el límite? Esta es la gran pregunta, ¿no? Mira, oía el otro día en una reunión del think tank Líderes Económicos 2040, en el que participo, se oyó de fondo un susurro, una expresión que se oyó, burbuja inmobiliaria en España, lo dijeron por ahí, ¿no? Y bueno, yo lo analizaba, lo voy a analizar contigo, pero me preocupa los jóvenes que nos siguen, que están dudando si comprar o no, con el susto que ya hubo hace casi una década. ¿Estamos actualmente en una situación que podría parecerse a la que hubo con aquel decaimiento de precios? Han dado récord de escritura, según el INE, de hipotecas, se está concediendo un crédito barato, los precios, las estadísticas dicen que está subiendo. ¿Dónde nos encontramos? ¿Esto puede seguir subiendo? ¿Está haciéndolo moderadamente? ¿Es algo como para poner la lupa? Yo creo que tenemos que ver los territorios, ¿no? Porque
hay dos tendencias, ¿no? Por lo menos las ha habido. Yo no sé ahora si van a cambiar, es posible que cambien, pero ha habido una tendencia a vivir en las grandes ciudades. Por una generación que son los millennials, que son los que están en edad de comprarse casas, que no quieren casas. Lo que quieren es vivir de alquiler porque cambian, porque tienen una movilidad muy grande, ¿no? Por otro lado, el turismo, que era tan intenso, ha provocado también el fenómeno de los apartamentos turísticos, que también tensiona la demanda. Entonces tenemos mucha gente viviendo en las grandes ciudades y, por otro lado, turistas que quieren vivir o pasar el tiempo no en hoteles, sino vivir un poco más próximo a lo que sería vivir en esa ciudad, ¿no? En un apartamento. Eso tensa, lógicamente, las ciudades turísticas. En España, Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla, Málaga. Pero no creo que Teruel, por poner el ejemplo del partido político, ¿no? Entonces, yo creo que lo tenemos un poco que medir. Vamos a cambiar la tendencia, es decir, la gente en vez de querer vivir en la ciudad con el tema del COVID va a preferir vivir fuera, hacer teletrabajo y empezar. Hay una gran demanda de viviendas rurales o por lo menos próximas a las ciudades. El turismo se va a recuperar. Entonces, yo no creo que estemos en una situación de decir la burbuja va a explotar y tal. A lo mejor se modera un poco, pero... Una reflexión. Es muy difícil aconsejar en términos de inversión. Sí. Dices, no, allí y esto cambia tan rápido, pero si echamos la vista a los últimos 3 años, podemos observar cómo la volatilidad, ya no de los mercados, de lo que ocurre. Hemos tenido confinamientos, hemos tenido una crisis sanitaria, hemos tenido una crisis de suministro, hemos tenido se hablaba de un posible apagón porque hemos tenido una inflación desbocada. ¿Podríamos entonces, como última clave y como consejo para terminar con el bloque de inversión, que no siempre nos interesa regalar algún consejo, podríamos hablar en términos de inversión que quizá sea un momento por lo que está ocurriendo en el mundo y en España para hacer inversiones donde podamos hacerlas y deshacerlas con facilidad? Es decir, inversiones disponibles que, según lo que ocurra, nos permita contraer o ampliar, ¿o no es el objetivo? Siempre cuando tienes que tomar ese tipo de decisiones tienes que atender a 3 criterios, ¿no? La liquidez, la solvencia y la rentabilidad. Entonces, por lo general, los activos que sean más rentables no suelen ser los más solventes. Por ejemplo, las criptomonedas. Tú puedes tener activos que te den una plusvalía enorme, pero estar seguro de que eso lo vas a tener durante mucho tiempo te cuesta trabajo, ¿no? Después hay activos como puede ser una casa, ¿no? Que le puedes sacar una rentabilidad si la alquila o tienes un apartamento turístico, pero que si necesitas liquidez te cuesta. La bolsa, pues depende de los activos en los que inviertas, hagas esa inversión financiera, donde lo coloques, o activos financieros de renta fija, ¿no? Más del Estado, te pueden dar una cierta solvencia y liquidez, pero no te suelen dar rentabilidad. Entonces, un poco juegas, ¿no? Y aquí está un poco el carácter de cada uno, ¿no? Y quizás el mejor consejo es, no te lo juegues todo a una, ¿no? O sea, busca con unos activos la liquidez, busca con otros la rentabilidad y con otros la solvencia. Si tienes una cartera donde puedas elegir. Y de esta manera, según lo que necesites, puedes tirar de unos o de otros, ¿no?